Hola, hola, buenas noches. Para nosotros aquí estamos otro viernes más grabando junto a mi querido amigo, colega, secuaz, don Guillermo Soto, otro interesante capítulo de su programa favorito, Psicología Barata. Bueno, contarles que tuvimos un accidente recién, para hacer esto bien transparente, porque estamos repitiendo de nuevo el saludo y todo eso. Llevábamos unos minutos grabados y no sé si se nos cayó el internet, no sé qué sucedió, pero tuvimos que partir de nuevo. Así que estructuremos de nuevo las ideas. Contarles que este es el capítulo número 13 ya del programa. Y bueno, los saludos iniciales primero, pues. Estoy alargándome mucho, parece, donde... No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que da lata como empezar a, a repetir lo que uno ya había dicho, bueno. Capítulo 14, contando el piloto de depresión COVID. Y bueno, ahora puedo decirles a todos Guillermo Soto, porque subimos harto el número de seguidores, ¿sabes? Voy a mantener el nombre. Y dice, ¿cuál? Zamorano, Pablo, ¿en qué habíamos quedado la semana pasada? Bueno, les contábamos que la semana pasada, como les habíamos dicho, íbamos a analizar una vez al mes por lo menos alguna película. Y en esa ocasión fue el turno de Chacotero Sentimental, con la segunda historia llamada Secretos, ¿ya? De ahí desprendimos una serie de ideas, ¿cierto? Vinculándolas con nuestros conocimientos del psicoanálisis, ¿ya? Principalmente el tema del incesto. Hoy día vamos a profundizar un poco más en aquel asunto, ¿ya? Pero antes, bueno, lo habíamos comentado en el primer intento de grabación con Guillermo, que nos parecía curioso que dentro de nuestra informalidad tengamos cierta estructura. Y en esa estructura corresponde el hacer algunas rectificaciones o comentarios de cosas que en el capítulo anterior se nos quedaron en el tintero o simplemente lo desconocíamos. Y como nosotros somos muy mateos y comprometidos con nuestra audiencia, aquí les traemos esos detalles que se nos pasaron, ¿ya? Guillermo, ¿alguna acotación? ¿Tú recuerdas alguno en particular? Sí, el nombre de las niñas, las actrices. La vendimos porque salían al principio ahí en el video que publicamos. Más encima. Claro, y nosotros les decimos... Tenía, ¿no? Sí, Por supuesto. ¿Los tienes? sí, sí, claro. Claro, aparecían en el video. Que nosotros nos enfocamos más en los actores de renombre. Y, bueno, si no vieron el capítulo, por favor, siempre se los digo, remítanse ahí a los capítulos anteriores dentro del canal y suscríbanse, por favor. Eso nos sirve harto a nosotros. Las suscripciones es súper fácil. Es apretar un botoncito en el borde derecho, si no me equivoco, que dice suscribirse al canal. Y ahí no cuesta nada, es apretar el botoncito nomás. Y ya van a ser Pone parte play, de este proyecto. pone play. El chayo. Tan fácil como apretar un botón. Claro. Oye, Oye, como les decía Guillermo, en el video aparecían los nombres, pero claro, ahí creo que en ese momento hablamos más de la Jimena Rivas y amores platónicos, que yo creo que por eso nos distrajimos de los nombres de las niñas que aparecían en la presentación de la historia, ¿ya? los que no salen son los niños.
los niños, el muchacho que Los estaba niños, cortejando a la niña. los niños que comen caca, Ah, que son tampoco, guachos, los niños guachos, no, no salen los nombres de ellos. Que comen caca, po, weón. y son tontos, y comen caca. Eh, Ya, ¿cómo se llaman las niñas? la niña se llama, la que interpretaba a Carmen, Camila Rojas, ¿ya? Y la que interpretaba a Alicia, Emiliana Araya. Yo les decía en la ocasión anterior que no aparecían los nombres como en las reseñas, porque probablemente estas muchachas después no se dedicaron a la actuación. No Ahí me lo que acuerdo que dijiste eso. ¿Qué pasó con eso? respecto Me a, suenan esos nombres. ellas son actrices, Sí. pero Emiliana Araya salió en una película que se filmó posteriormente que se llamaba Te amo Made in Chile. Una película que pasó sin pena ni gloria, como de unos chiquillos cuicos que fuman marihuana en una casa en la playa y hablan de sus problemas del primer mundo. Y, y la otra muchacha, Ya, dale, dale. No, dale, dale. la Carmen, ella sigue con la carrera de teatro, pero más dedicada a las tablas. Igual, buscando así como en la Wikipedia, aparece el enlace al nombre de Camila Rojas. Y yo me metí en mi investigación y aparecía como que ella ahora estaba dedicada a la política. En no sé qué región, pero lo investigué bien y no, era un alcance de nombres, ¿no? Camila Ah, Rojas bueno, trabajando ¿te en teatro. acordaste la duración? ¿Cuánto dura la película? Ese, Oh, en la historia. ¿eh? No. ¿Y tú? 37,8 minutos. Mira, excelente. Muy bien. 37,8 minutos. 37 minutos, 8 segundos. Mm. O sea, eso creo que hay una nomenclatura así como de lo que es un cortometraje, un mediometraje, una película. Un nanometraje. Claro, un Bueno, es que nanometraje. esto igual se engloba como dentro de una película general, porque que sería el chacotero sentimental, que también dijimos cómo fue jugando con las emociones. O sea, uno queda cagado la risa con la primera historia, el Patán Negra, y, y te mete en esta segunda que te baja totalmente, te conecta con la melancolía. Es lo que nosotros decíamos que nos gusta de poder interpretar películas, porque lo que se transmite a través de las actuaciones, lo que te puede generar a ti como espectador, eso Mm. es netamente relacionado a, digamos, es que los directores tienen esa capacidad de jugar con la audiencia. Yo, por ejemplo, soy muy fanático de Asesinos Favoritos, son los psicopáticos lo que digo, adelantándonos a lo que vamos a hablar más adelante de psicopatía versus perversión y cosas. Eh, Michael Myers, el asesino de la saga Halloween, ¿cachai? No ¿Ya? sé si lo ubicáis. Sí, Se sí, pone sí. una máscara. La máscara. Claro, él fue el primero que, digamos, propuso el género slasher dentro de las películas de terror, de ese, digamos, género dentro del cine. Slasher, que significa cortada. Y George Carpenter, que en 1978 era un recién titulado de la universidad como cineasta, apostó con un presupuesto súper bajo y fue jugando netamente con la emoción claro, aplicando la escenografía para jugar
con la emoción de las personas en el cine. Mm. Dice, al final, la gente te salió llorando de la primera, digamos, avant premier, pensando que habían visto poco menos que un baño de sangre, y no fue así. Y realmente la película no fue así, por lo que siempre el suspenso, el buen jugó con las cámaras como que te está mirando, como que no llega nunca, que se acerca, que te está vigilando, ¿cachai? Pero, y eso, bueno, a propósito, volviendo a lo que hablamos del chacotero sentimental, que nos pone esta historia en medio del secreto, Sí, y después vuelve con la comedia final de, bueno, no me acuerdo el nombre de la... Pero es toda una película, pero esa particularmente dura 37 minutos, 8 segundos. ¿no? Y bueno, de lo que comentaba, eh, esta estrategia es con las cámaras, la música, las sensaciones que apelan más a la subjetividad, al inconsciente incluso, eh, al ser cámaras que venden perspectiva como de primera persona. Entonces, esa es la escuela de Hitchcock, que son maestros del terror y del suspenso porque logran, no sé, mira, detalles tan sutiles como ponerte la cámara como un poquito ladeada, ¿cachai? En el cuadro, hace que uno tenga esa sensación como de inestabilidad, pues, ¿cachai? Como de ¿Mm? desequilibrio. Y así, no sé, pues estas cámaras que van muy rápido, después son en cámara lenta, ¿cachai? Que tienen movimientos muy, como, ¿cómo llamarlo? Como entrecortados así, generan sensaciones que apelan no solo a aspectos concretos como sería el hecho en sí de un tipo apuñalando a otro, ¿cachai? Sino que generan la sensación también previa, ¿no? No solo la imagen, una imagen Claro. acompañada de una sensación casi física. Y a propósito de eso, también destacar toda la escenografía y la propuesta de Christian Galás que realiza en esta segunda historia, digamos, con la música y estos flashbacks, cómo va jugando así más o menos el estilo Tarantino, por así decirlo, donde va incorporando cada vez más cosas y jugando con los colores y la escenografía. Bueno, Mm. Oye, un, una acotación también que la música la hace Carlos Cabeza, el loco de los electrodomésticos. Es como ah, igual sí, connotado. te vi una publicación en la historia que publicaste en Instagram con el pantallazo. Ese es el tema de Sí. la película. Bueno, entonces, repasando un poco, porque aquí nos vamos a ir con eh, ya como metiendo al saco todo lo que hemos visto. Vamos a retroceder hartos capítulos para atrás. eh, Creo que fue el segundo, tercero, el segundo, La Culpa, Mm. o el primero, pensándolo después del piloto, El piloto. donde tocamos Tótem y Tabú, después el malestar en la cultura, donde tiene que ver todo esto de la conformación de las familias, cómo se va cruzando la ley y se van dando las diferentes estructuras de personalidad que propone el psicoanálisis y también más adelante apoyado en esta obra maestra freudiana lacaniana, toma prestado la psiquiatría clínica pues, para también ir incorporando más temas o más conceptos a este tema estructurales. Y una de las cosas que hablábamos en el capítulo pasado es que en esta familia se confluían muchos, no me voy a casar con diagnósticos, Mm. pero se pueden apreciar diversos rasgos de personalidad de distinto tipo y van como la dinámica entre ellos iba como conformando otro tipo de personalidades. O sea, por ejemplo, Carmen, llegamos a la conclusión que fue una niña más neurótica, fue capaz de reprimir toda esta escena de la cual ella fue testigo, utilizó los mecanismos de la represión. Claro, Ujú. tuvo rasgos de otras estructuras, pero hay que diferenciar entre rasgos y estructura de personalidad. Ella tuvo un nexo asociativo cuando
tuvo la pelea con Alicia, cuando llega el padre, la forma en la que el padre con esta voz eh, hermosamente le hace el acercamiento a los ojos y a la boca, como esta palabra del, del gran otro, ahí instalándose, que logra contener todo esto con un puro grito, lo que no hacía cuando la madre estaba viva, digamos. Mm. Eh, bueno, ¿quién neurotizó a Carmen? Alicia. Ella sí formó este rol de mamá, que podríamos decir logró hacer esta separación y conformarla como una estructura neurótica dentro de este triángulo lírico. Mm. La mamá, quedamos, que tenía una inclinación más psicótica, digamos que pasó por fenómenos elementales delirantes, cuando se desencadenó este evento a través de cuando descubre o corrobora, mejor dicho, que su esposo era el padre de su nieta. Y más adelante en la escena del almuerzo empieza a resucitar este padre vivo del campo, a decir que vamos a ver al abuelo, que era un delirio. En el fondo el padre retornando en el registro de lo real, a través de encapsulado, atrapado en un delirio. Madre psicótica. Y que a la vez no permitió la instalación de una metáfora paterna. Se veía que lo anulaba totalmente, pero este padre hizo de la suya, digamos. Y ahí es donde se abre el debate de lo que estábamos hablando. ¿Qué Exactamente. pasa? Vámonos a la cultura. Pues. Levi Strauss habla algo de la conformación del insecto, ¿o no, Pablo? Así es, pues, nos quedamos de hecho, cuando estábamos finalizando el programa, con la inquietud de que no citamos a este señor, pues, en nuestro análisis, en nuestras argumentaciones, y bueno, de eso se va a tratar principalmente el programa de hoy. Debatir un poco, o sea, no sé si debatir, una lluvia de ideas, un brainstorming, a Ah, propósito del insecto. ya. ¿Qué Me te- gustó ese concepto, a ver. Te sonó como psicólogo laboral, güey. Claro. De hecho, de ahí Headhunter. parece Headhunter. una vez tenía hambre, Headhunter, claro, y tuve que trabajar haciendo eso. ¿No? Headhunter. Sí, yo contrataba a toda la gente, sí. Bueno. Una vez tenía hambre. Qué bueno. Ya, po. Bueno, ¿Qué pasó? volviendo al tema, Levi Strauss, hablemos de este caballero porque a mí personalmente me gusta mucho, me cae muy bien. Este tipo es un antropólogo francés, pero él estudió filosofía. Como que de cierta manera su carrera es más de corte experiencial que estudios universitarios. Él trabajó en terreno, ¿ya? Como pura y dura etnología. ¿Qué es la antropología? Definirlo de alguna manera es como el estudio de la cultura, ¿ya? Que es lo que diferencia dentro de las ciencias sociales lo que es la sociología y lo que es la psicología. Como que de alguna manera se van ampliando los conjuntos de estudios. Y bueno, este señor le cambió también el rumbo a la antropología porque la de corte más clásico era el típico explorador así gringo que se iba a compartir con los salvajes. El antropólogo antiguo, el etnólogo antiguo, siempre se colocó en una posición como de observador, de sujeto, observador del otro, de los otros, y que esa otra edad eran los salvajes, el otro que no es occidental. Entonces se prestaba mucho como para, no sé, pues ir estableciendo estas lógicas de que existen personas que son superiores a otras
por su desarrollos culturales, su civilización. Aquí este tipo establece conceptos que se utilizan ahora sí desmedidamente, como lo que es la multiculturalidad, ¿ya? Que Claro. implica que se puede convivir distintas culturas, no porque el tipo en el Amazonas ande con un tapabarro y las mujeres desnudas van a ser salvajes o gente que son casi animales. No, ellos tienen otras estructuras, tienen otras formas de socializarse, ¿ya? Pero ¿qué hay en común? ¿Qué hay en común entre todos nosotros seres humanos? Los desarrollos, no sé, de los mitos, de nuestras creencias, pero lo que nos atañe, que es el incesto, el tabú del incesto, le es Es común la ley universal. exactamente en mayor o menor medida a todos, a todas las culturas, occidental, oriental, todas las culturas, ¿ya? ¿Y cómo llega a estas conclusiones? Porque también, mira, él era bien respetuoso de cómo se comportaban estos grupos humanos. Entonces, nunca los observó desde un prisma como de la razón, yo tengo razón, sino que tratando de entender las razones de ellos, ¿ya? Aquí se establece también la idea del totemismo, que a él le llamó la atención. Nosotros vimos en el tema de la culpa y el malestar en la culpa, hablamos sobre tótem y tabú de Freud. Levi Strauss hizo un desarrollo más acabado de esto, o por llamarlo de alguna manera más científico. Recordemos que lo que hablaba Freud era el establecimiento de un mito casi, ¿no? Inventó una historia a propósito de este fenómeno. Acá ya es una cuestión ya completamente objetiva, por llamarlo de alguna forma, más comprobable, ¿ya? Porque él visita grupos que tienen estos tótems, ¿cierto? Que generalmente son animales, ¿ya? Y lo que representan simbólicamente son objetos que vinculan a los miembros de una comunidad. Y por más que, no sé, otros antropólogos pensaban que esto era producto del fetichismo o de supersticiones religiosas, esto tiene un sentido muy lógico, si lo quieren ver de esa manera, porque, no sé, el tótem del clan del oso, ¿cachai? El tótem del clan del jaguar, está el tótem del conejo, ¿cachai? Del ave, del águila, ¿ya? Y si tú analizas las características que tienen en la realidad estos animales, te vas a dar cuenta que hay animales que son cazadores y otros que son recolectores, animales que cumplen distintas funciones. Entonces los tótems se erigían en función de las formas de vida de estos grupos. O sea, si yo era un pescador en el río, mi clan era el oso, ¿cachai? Si era un cazador, era, y así, si era un recolector, era el clan de la ardilla, ¿cachai? No sé, o sea, el tótem, perdón. Entonces todas estas cuestiones tenían sentido, ya no eran al azar. ¿Qué tiene que ver esto con el incesto? Que de alguna manera estos tótems funcionaban como lo que vendría a ser ahora el apellido para uno. No sé si estoy como mal con la Sí, analogía, parece como... Claro, o sea, si bien uno puede tener apellidos, el mismo apellido con personas que no son parte de la familia de uno, pero no sé, hay algo que te dice, no, pues algo tienes tú de Zamorano.
Claro, como mi prima, ¿vos ¿te acuerdas Margarita Zamorano? Era- También. Dame un segundo que se consiga. Claro. Ya, por favor. ¿Ya? Claro, el tema de... ¿no? Eh, mira, de cierta manera, esto como enlazándolo, Strauss hablaba de la estructura elementales y las más complejas, de cómo se iban conformando esta familia. Y este tipo estudioso, digamos, de la antropología, sociología, ¿cómo lo definiríamos? Biología, psicología social, Estructuralismo social. ¿sí? Digamos que de cierta manera empieza a buscar eh, qué es lo que nos lleva o qué nos normaliza en eso que es súper esencial, que es como lo que dijimos en un principio, podría llamarse la ley universal, que es lo que es eh, transversal a todas las culturas a, a- a nivel mundial. Es esto, el problema del incesto, la prohibición del incesto. Entonces, en un principio, aquí empezamos eh, a buscar, o sea, Strauss empieza a buscar desde distintas teorías. ¿Y qué respuesta da la biología a esto? Que, digamos, a nivel genético había una tendencia de autoconservación de la especie. Por tanto, esta sabiduría filogenética, está hablando del origen de la especie, nos conllevaba a autoconservar nuestro clan precisamente sabiendo, con esta sabiduría organísmica que llamaría, como la llamaría Carl Rogers, eh, que si nos procreamos entre nosotros, podemos correr el riesgo y alto riesgo de tener descendencia con alteraciones genéticas. Por tanto, ahí había una tendencia a la autoconservación, digamos. Pero también se dio cuenta que en ciertas ocasiones en las que se daba el incesto, también respondía a algo que no había sido como enseñado o narrado por un otro, algo que no había sido heredado a nivel cultural como una ley, un tótem, o sea, un tabú, repitiéndolo a estos otros programas, eh, a nuestros ensayos. No, esto de tabú, ya sabes, todos sabemos que es de Papi Freud, pero eh, eh, volviendo a eso, descubrió que en ciertos contextos, si no había alguien que viniera como a prohibir esto a nivel ya de transmisión más cultural o social, se podía dar, pues, se podía dar las relaciones incestuosas. Entonces, por tanto, no había tanto de la autoconservación biológica a nivel genético ahí. Había que incorporar elementos más sociales, más culturales. ¿De dónde podían venir esto? Claro, claro, comprendiendo la idea desde de la biología, es tan así el tema de la autoconservación de la especie como premisa que no es solamente en animales superiores, como lo llaman los biólogos, a los mamíferos, sino que incluso una vez vi por ahí que hasta los dinosaurios, los reptiles, tenían mecanismos para no reproducirse entre miembros de la misma casta, de la misma, con los mismos genes, ya que era el macho dominante que echa a los hijos. Él se puede reproducir con la hembra, pero los machos no. ¿Cachai? Tienen que buscar hembras, que son las hembras que se van también de los otros clanes,
están tan allá que incluso hasta las plantas. A mí me sorprendió mucho ese dato de que algunas plantas, viste que son en su mayoría hermafroditas, se polinizan a sí mismas. ¿Sí? Cuando se da esto de la polinización, hay algunas plantas que generan cierto, no sé, enzimas, ciertos compuestos químicos que matan su propia semilla. Solo se dejan polinizar por semillas de otras plantas. Y cuando son semillas de ellos mismos, la eliminan. O sea, no cometen insectos. No. Claro, mucho hay también hay de la, digamos, de la autoconservación, pues, de todas maneras. Pero Claro. bueno, digamos que la tercera, que era plenamente natural, había una repugnancia que tiraba como para afuera lo que tú dijiste, pues cualquier cosa que tuviera una información genética similar, pues para evitar esto de las deformaciones. Mm. Al final, el tema del insecto termina, para Levi Strauss, según mi interpretación de cómo yo también lo leo, eh, dándole un componente natural, pero también un componente bien cultural y social en términos de que en los distintos clanes, los hombres van a renunciar a sus mujeres. Entonces hay que hay una renuncia, porque saben de que en otro lugar también va a haber digamos, otro hombre, ¿cachai? Jefe de un clan que también va a hacer lo mismo, va a hacer esta misma renuncia a sus mujeres y va a hacer esto como modo de intercambio. Y desde ahí vendría también como una suerte de pacto, así, digamos, entre las culturas para poder ir creciendo y formando, Alianzas. mm, claro. Claro, de ahí, bueno, para cerrar un poquito el tema antes de continuar de los animales, los criadores de perros, por ejemplo, practican la endogamia pensando que la sangre se tiene que mantener pura en la raza y eso ha provocado como deformaciones en los perros de raza. Así que todos estos perros de raza que tú ves por ahí no son ni la mitad parecidos a cómo era el perro original, por llamarlo de alguna manera. Tienen un montón de deformación y por eso estos perros generalmente no viven mucho. O sea, a mí me gustan mucho los bulldogs, pero los bulldogs vienen con problemas al corazón, vienen con problemas para reproducirse, ¿cachai? Son víctimas del ser humano. Eso, lo otro, que también, pues lo que decías tú, hay muchas enfermedades que están asociadas al insecto y que son graves, principalmente las malformaciones, que de alguna manera eso es lo que, si nos remitimos a la teoría evolutiva darwiniana, no son aptos. Entonces, ninguna familia, ningún animal quiere que su progenie no sea apta para la vida, ¿cachai? Porque la idea es prolongarse. Entonces ahí va como esa parte instintiva. Pero lo que pasa es que el ser humano no tiene instinto. ¿Ya? A diferencia del otro animal, el ser humano tiene pulsiones. Y por eso aquí sí puede haber insecto como premeditado, por llamarlo de alguna forma, y desde la sociología, Durkheim planteaba que el tabú del insecto era de carácter religioso, además de biológico. Y Levi-Strauss lo que hace es sumarle el componente cultural, apelando a esto que hablábamos de los clanes totémicos, que, no sé, pues habían cazadores, recolectores, pescadores, y que entre ellos hacían intercambio con estas especies, pues, yo te cambio un pedazo de carne por mis cultivos de maíz, para que tú hagas harina y te comáis
un churrasco para el tamaño. ¿Cachai? Y dentro de estos negocios, ¿cachai? De esta economía, mejor dicho, también se incluía a las mujeres. O sea, esto suena súper machista, lo sé, pero es antropología, no estamos hablando de nuestras opiniones personales, pero se intercambiaban mujeres. De hecho, hasta el día de hoy, en el mundo burgués, hay matrimonios por conveniencia, que vendría a ser el equivalente a esto que sucedía con los clanes totémicos, que el hombre cambiaba a sus mujeres con las mujeres de otro clan, se Claro. formaban alianzas, ¿cierto? Más poderosas, ¿ya? Entre pueblos pescadores y pueblos agricultores. El origen de los reinos, digamos, pues eso es lo que Levi Strauss llamó como las estructuras complejas, que eran mucho más que las elementales de las que hablamos nosotros, donde también no había, digamos, una libertad en el sujeto de elegir con quién casarse y a quién entregarle su amor también, pues. Claro. Se vio muy coartada esa libertad de elección, a diferencia de las estructuras más elementales, donde por lo menos se podía decir si yo me quiero casar con mi primo hermano, por último. Ahí hubo algo de la elección ahí. Pero, claro, al final, en estos componentes que ya hemos mencionado, lo que podemos concluir que sí hay un tema que es transversal a todo tipo de cultura o civilizaciones que tiene que ver con esto, y el que transgrede esa prohibición, porque no lo vamos a llamar ni siquiera ley, norma, que de hecho lo es, sino que ya esta prohibición a nivel cultural, intrapsíquica, está en el fondo cometiendo lo que podría tipificarse legalmente como un delito, lo que también podría llamarse dentro de la psicología de nosotros una aberración, y ahí vamos a entrar al debate, una perversión o una psicopatía, pero en el fondo es algo condenado, y eso es lo que ya queríamos como ir cerrando con el tema del chacotero sentimental. Este padre hizo algo que es social, legal, Moral. biológicamente, moralmente, de todas maneras, éticamente condenado. Hizo algo prohibido. Y aquí podríamos pensar, no sé, qué responsabilidad tiene Alicia en esta historia, pero precisamente lo que tú hablabas en el programa pasado, que cuando lo escuché de nuevo, entre todas las veces que lo escuché, narcisista, pues, tiene que, cuando hablabas de esto, pues de que cuando en el tratamiento psicoanalítico, la resignificación de esta escena, cuando la víctima se daba cuenta que había sido eh, parte de una relación incestuosa, no apuntaba a trabajar o sea, el proceso de reparación apuntaba a eso, o sea, que en el fondo tú sí deseas a tu padre, pues aquel que falló es aquel que debió haber instalado este límite, ¿cachai o no? Sí, exactamente. Es un proceso de reparación para las víctimas de incesto y en estricto rigor, digamos, es mucho más traumante que, pensándolo, siendo bien empático, de ser víctima de una violación o una cuestión de otra parte, sino que netamente que haya estado siendo seducida toda tu vida por tu padre, haber tenido hijos con él, ¿cachai? Y haber instalado esta relación súper patológica, po, Oye, donde claramente... ¿Ah? no, que estaba pensando mientras conversabas, a propósito de la película y como para ir cerrando el tema de la película, que mira, los hijos de Alicia con su padre, que generan todo este problema entre las hermanas, a lo mejor el discurso de Carmen no era solamente para ofender y quizás tenía algo de sentido porque al ser hijos de insectos, probablemente tenían algún tipo de problema cognitivo,
Entonces que ella le haya dicho, tus cabros son tontos y comen caca en el colegio, quizás no era mentira. Era el Quizás, inconsciente que estaba hablando ahí, po. no, pero me Porque hasta ese refiero a que momento, quizás como eran que puede haber sido verdad. productos de incesto, quizás los niños de verdad tenían algún tipo de problemática cognitiva. O Y sea, pues por algo, claro. De hecho, lo omitieron hasta en el reparto. claro, y no era una cuestión solamente para ofender a la hermana a través de sus hijos, sino que efectivamente quizás los niños de verdad comían caca, po, y eran tontos. Entre comillas, claro. Mm. Eso, pues. Bueno, eh, ya antes de entrar a la segunda patita, hagamos un pequeño break. Dale, no se van a dar ni cuenta en la casa, ¿eh? Ya, vieron, no se dieron ni cuenta de todo el rato que pasó. Nosotros regresamos inmediatamente. Bueno, Guillermo, nos habíamos quedado ya como un poco cerrando el tema de la película El Chacotero Sentimental, a propósito de este paseo que hemos hecho por las ideas de Claude Lévi-Strauss. ¿Qué más acotar? Aparte de los temas biológicos, culturales, sociológicos, hay una arista que tiene que ver con la psicología evolutiva, que también me llamó la atención, que plantea que, de cierta manera, sobre todo en las mujeres, el tener contacto con los bebés desde siempre, desde niños, genera inmediatamente como el bloqueo de cualquier pensamiento o sensación erótica. ¿Ya? Y eso va conformando la familia y a niveles tales que incluso si el niño es adoptado, no es, no nació de la mujer, pero es su hijo, incluso ahí operan estos mecanismos que vuelven tabú el incesto. Entonces, claro, ahí hay un argumento que no es una cuestión solamente de la biología, también hay un matiz eh, cultural y psicológico inconsciente, ¿ya? Que de alguna manera tiene que ver con esto que comentábamos de los grupos alrededor de una figura simbólica que es el tótem, y yo te decía que era el tema también del apellido, ¿ya? Ahí si uno busca también, te decía, pueden haber alcances de apellido, que claro, esa persona tiene mi apellido, pero no es parte de mi linaje, no es consanguínea, ¿ya? Pero incluso igualmente queda esa sensación, pues así como de que quizás es tu prima, tu primo, ¿cachai? O un hermano perdido, no sé. Eh, Bueno, y de cierta manera, anteriormente en esta conservación digámoslo, eh, estos círculos cerrados de la realeza o la nobleza, estaba permitido estas relaciones más incestuosas, primos, para como mantener, digamos, el linaje en un círculo más cerrado. De ahí lo que mencionaba antes de reiniciar lo de Tutankamón en las pirámides, es un dato que yo no cachaba, sí. claro, claro. Sí, en ese caso particular, bueno, ahí también nos damos cuenta de que no somos como el resto de los animales que funcionan desde el instinto. La definición de instinto es, de alguna manera, una conducta que tiene una especie que es repetitiva y que es a lo largo de toda su historia filogenética. Por ejemplo, el perro no, el gato en este caso, ¿no? Los gatos tapan su heces, ¿cierto? Y los gatos de Chile, los gatos de Pakistán, los gatos de Japón, de Turquía, en todo el mundo tienen esa conducta.
y el gato que está en estado salvaje, en la calle, en la selva, no sé, en el bosque, y el gato que está en tu departamento, en su arenero. Eso funciona como instinto, es transversal y viene desde el origen de la especie. En cambio, en el ser humano, no existe ningún instinto porque siempre se rompen estas barreras. Yo creo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo de la conciencia, evolutivo de la conciencia. ¿Ya? Entonces, claro, aquí cabe esta idea de que estas personas que en sus tiempos culturalmente ellos se sentían divinidades, ¿cierto? Que no eran parte de la naturaleza, por llamarlo así, y por ende tenían que mantener de cierta manera su pureza. Y claro, pues aquí al mantener la pureza era relacionarse entre el grupo solamente. Ya, pero de aquí, por eso también murieron estas civilizaciones. Tutankamón fue porque él no se pudo reproducir con Nefertiti, si no me equivoco, que era su hermana, su esposa era su hermana, y a la vez su padre, Akenatón, no recuerdo cómo se llamaba la mamá de él, también eran hermanos. Y Tutankamón tenía también como este tema como de hidrocefalia, era extremadamente delgado, tenía problemas, atrofia muscular en los huesos, tenía que andar con un bastón. Y el tipo murió súper joven. ¿Cachai? En toda la épica que hay alrededor de la historia, como que no se mencionan estas cosas porque uno se deja como seducir por las pirámides, los sarcófagos, todo ese tema como del fetiche, sin considerar como la parte humana del asunto. Sin ir más lejos también la realeza española. También vi una imagen del árbol genealógico, que claro, era relativamente pequeña porque también eran puras relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos, con sobrinos, la tía con el primo, una mezcolanza ahí que devino en que se acabara la familia. Sí, el último rey, Carlos II, también un montón de deformaciones y unas terribles, porque en las pinturas que hay de la época tratan como de suavizar un poco el impacto visual que producía el tipo, porque tenía el cráneo alargado, la mandíbula hacia afuera, porque tenía la lengua desproporcionalmente grande a lo que sería una lengua normal en la cavidad bucal, por lo cual el tipo babeaba. Entonces andaba constantemente babeando, y eso para un rey era un tema. Ponía mucho respeto ni divinidad. Claro, estaba pensando en la ascendencia napoleónica de Pepe Botella. Oye, ya adentrándonos un poco en el tema de la conformación de las estructuras, de cómo esto va, digamos, instalándonos como sujetos, digamos, frente al mundo, hay una ley que, prohibición del incesto, desde el psicoanálisis podríamos hablar, eh, la castración, por así decirlo también, y que también esa ley se representa en los códigos también, eh, digamos, normativos o legales de cada país, ¿cachai? Hoy actualmente en Chile el incesto constituye delito porque, digamos, lo que se prohíbe es entre mezclarse con descendencia directa o hermanos, ¿cachai? Padres, hijos o hermanos, y tú sabiendo, ¿cachai? De que si esta persona es un pariente tuyo directo o tiene ese grado con consanguinidad y transgrede esa norma, ya eso constituye un delito. Y desde ahí hablemos el tema de la estructura psíquica, cómo la ley se va como conformando, y volvamos a esto de diagnosticar a este padre.
Claro, todo aquel que transgrede, digamos, hoy en día, clasificado también desde lo penal, incluso lo psiquiátrico, lo clínico, puesto desde una estructura que se llama psicopática, o también se habla de tipo más borderline, que están aquí, po, en el límite entre el psicótico y el neurótico. Pero, a ver, Lacan no hablaba de eso. Aclarar que la psiquiatría y la psicología clínica se valen y toman todos estos conceptos teóricos del psicoanálisis para poder también ampliar de cierta manera, según ellos, su método de abordaje y sus diagnósticos clínicos. Pero dentro de lo lacaniano y freudiano no se hablaba de psicopatía ni estructura personal, de personalidad limítrofe. Claro. Se hablaba de psicosis, neurosis y perversión. Como los tres formas de evolución psíquica. Inamovibles. Inamovibles en el tiempo. O sea, el psicótico muere psicótico, el neurótico muere neurótico y el perverso muere perverso. Estas son fijas. Claro. Y es lo que nos constituye como sujetos en el mundo, digamos. Y estas representan diferencias que ya vamos a ir incorporando como conceptos que no lo usamos en programas anteriores para ir como dando el camino, pero pongamos ya diferencias más radicales y clínicas desde el psicoanálisis. El neurótico. El neurótico se caracteriza por reprimir. El neurótico reprime y vive en la constante duda. El neurótico duda. Duda si merece el amor, duda si lo quieren, duda si es que lo están engañando. Hay una constante duda. Y dentro de las estructuras neuróticas se habla del síntoma. El neurótico tiene síntomas, que es el retorno de lo reprimido. ¿Ya? Y bueno, Lacan habla de dos, y podríamos incorporar la fobia, pero principalmente la neurosis histérica, donde el síntoma o se habla a través del cuerpo, las expresiones son corporales, y las obsesiones, donde están más a nivel del pensamiento. En capítulos posteriores vamos, bueno, ya hablamos de la histeria, vamos a incorporar la neurosis obsesiva, pero principalmente para llegar al punto que queremos llevar la parte final del programa, darle una pincelada. Lo que caracteriza a los neuróticos es la duda y su mecanismo frente a la castración es la represión. Y el síntoma es el retorno de lo reprimido. El psicótico no tiene síntomas, porque no hay represión. El psicótico frente a la castración forcluye, rechaza la metáfora paterna. Y es ahí donde la madre, porque para Lacan la que constituye aquí digamos, la verdadera ley es la madre. Ella es la que tiene que mirar a un otro, al gran otro, ¿ya? Y la psicosis no hay síntomas, lo que hay son fenómenos elementales. Y estos fenómenos elementales se dividen en fenómenos de automatismos mentales, donde están las alucinaciones auditivas, estas voces, o de repente estas ideas de que me están humillando, me están insultando, me están desvalorizando. Y se dividen la psicosis en dos estructuras, que serían la esquizofrenia y las paranoias. El fenómeno elemental, la esquizofrenia, se deposita en el cuerpo, hay una fragmentación corporal, y la sensación es como no sé, pues, hay una separación entre el cuerpo y la mente, hay una sensación de Fragmentación. codrice, hay sensación de que me estoy como infectando, no sé, todo ahí se deposita en el cuerpo. Y en las paranoias
como el tema mental, el delirio tiene que ver más con la persecución. Pero que en el fondo es, por favor, remítanse a los capítulos del Edipo 1 y 2, es la metáfora del padre retornando en el registro de lo real, donde queda atrapado en el delirio. Y a diferencia del neurótico, el psicótico no duda. Para lo que caracteriza al psicótico es la certeza. Es el concepto clínico válido para diferenciar sí o sí una estructura de otra. El psicótico vive en la plena certeza, o sea, lo que para él está viviendo, si su delirio tiene que ver con que es el elegido de los marcianos para gobernar el planeta, Doctor Fine. eso es, no lo duda en ningún minuto. No lo duda en ningún minuto. Y vámonos a las perversiones. El perverso estaría aquí. ¿Qué hace el perverso? A diferencia de la postura o mecanismo de defensa que tiene el neurótico frente a la castración, que es reprimir, o a diferencia del psicótico, que es forfluir, rechazar esta metáfora paterna, el perverso reniega. O sea, él sabe que es castrado, pero no lo acepta. Y aquí es súper importante la función de la madre, porque en esta interdicción que tiene que haber del padre entre el deseo materno y con el hijo, en este deseo mutuo, la madre no lo valida. Entonces, el padre pasa a ser como burlado. La metáfora del padre es escapa el huevo, es renegada. Por tanto, ¿dónde está el goce del perverso? Primero, el perverso tiene la certeza de su goce y del goce del otro. Él elige como objeto de ¿cómo se llama?, de satisfacción, los objetos fetichistas. Y aquí es donde lo que mencionas tú, las parafilias, el sadismo, el masoquismo, y todo lo que podamos describir como conductas sexuales desviadas. ¿Cómo? El fetichismo también es una parafilia. Exactamente. Están desviadas de un objeto que se supone que debería ser como el universal, en los términos como del placer. Claro, que tiene que ver con las estructuras familiares clásicas que de alguna manera son las que hemos hecho en este recorrido a partir de los tótems. Por eso la prohibición del incesto. Entonces, de repente renegar de estas estructuras, de lo que es que no quiero ocupar la palabra normal, pero no se me viene otra a la cabeza, al pensar también que la parafilia y las perversiones tienen matices a propósito de la cultura en la que nos encontramos. Era lo que conversábamos también detrás de cámaras, porque por ejemplo, el sadomasoquismo, que califica como una perversión, como una parafilia, hay, no sé, pues, gente que tiene agrupaciones de bondage y no sé qué cuestión, ¿cachai? Que lo hacen una práctica socialmente aceptada, porque es de carácter íntimo. ¿Ya? Ahora una perversión como el voyerismo. Ahí ya hay juegos como de poder y que son juzgados por las sociedades, pues, porque el fetichista, o sea, perdón, el voyerista siente el poder de estar observando a un otro sin que éste se dé cuenta, y él siente placer en eso. Entonces, de alguna manera está transgrediendo la privacidad del otro. Entonces, ahí se meten términos como de leyes ya específicas, términos ya jurídicos. Lo mismo que un exhibicionista que siente placer en que lo vean desnudo por la calle, pero el placer de él está transgrediendo al grupo social. Exactamente. La pedofilia. Y en el caso del papá de esta niña, además del incesto, se le suma la pedofilia, porque él está cometiendo incesto con una menor de edad.
Y la perversión es tan terrible, por eso yo teníamos como, o por lo menos yo te decía, ahora entendí tu punto, que tenía un carácter más psicopático que de perversión, de perverso, porque hay varios elementos ahí que tienen que ver con el ejercer un poder sobre un otro. De cierta manera, este tipo moldeó a sabiendas a su hija para que fuera su pareja. Sistemáticamente, desde niña. La dejó embarazada siendo una niña. Y la convirtió en una mujer adulta que era su pareja. Así ellos siguieron juntos, según este relato de la película, siempre. Entonces Sí, hay po. otro elemento. Criaron a sus hijos. Claro, claro. Entonces, yo no sé, claro, una estructura perversa. Neurótica ciertamente no lo es, pero también dentro de la experiencia deberíamos considerar que el neurótico, no sé, no quiero hablar de mi experiencia personal, pero he escuchado muchos relatos tanto de pacientes como de amigos, amigas, ¿cachai? Que cuando chicos tuvieron juegos eróticos con sus primos, que se besaron, se tocaron, ¿cachai? Y eso no quiere decir que en rigor exista la figura del insecto o la perversión. Ya. Claro. Entonces, en esto de ir como poniéndole a mí tampoco llamar la palabra diagnóstico, se lo encuentro como súper clínico, o sea, como súper psiquiátrico, sino que una descripción, pero una clasificación. Tenemos, mira, aquí es importante señalar de que hay una diferencia entre estructuras de personalidad y los rasgos, ¿ya? Eh, los rasgos de personalidad pueden definir un poco a la persona y es donde uno como ahí, digamos, terapeuta, tiene que estar bien atento. Y en eso hay que estar atento al goce, porque un neurótico puede tener rasgos perversos. Y de hecho, la sexualidad humana es perversa. Claro, Recordemos los ensayos Freud, hasta los besos autoerótico, son perverso, perversos. polimorfo. Los besos son perversos. Sí, de todas maneras. Pues entonces, ya sabemos que todos en cierto punto somos perversos. Ahí vamos en función de los mecanismos que vayamos aplicando. Renegamos, fluimos o reprimimos. Afortunadamente, pensamos eh, que nosotros estamos dentro de esto normalidad que es la represión, la neurosis, que como hablábamos en el malestar de la cultura, es el precio de la socialización, es la consecuencia. Pero existen estas otras estructuras deambulando o funcionando en el mundo que se pueden mantener encapsuladas durante mucho tiempo y cuando dan el efecto desencadenante, bueno, en el caso de la psicosis hay elementos que se pueden dar, fenómenos elementales que se pueden dar en estados prepsicóticos y uno puede irlo detectando ahí. Pero ahí es donde vuelvo a abrir el debate entre perverso versus psicópata, porque el perverso puede también, como el psicópata, pasar eh, años piola transgrediendo, pues, ¿cachai? Y manteniendo a su víctima, que según él tiene la certeza de que está en el mismo goce, eh, intimidada, callada durante años, o incluso en esta relación que hablamos, pues, porque lo que da a entender la historia de Secretos, el secreto, es que ellos terminaron juntos, criaron a sus hijos, Carmen terminó hecha mierda, no sabemos qué pasó después. Y, y eso, Pablo, dame un segundito, porfa, el último break. Ya, vamos a parar un ratito. Ya, volvimos de la pausa. Claro,
lo que te decía yo, en el caso de este padre en la película, claro, tendría a confundirme entre la idea de psicosis y psicopatía, perdón, por los temas de la nosología psiquiátrica, que claro, es algo distinto, tienen como el mismo, dije la palabra, pero es una patología catalogada por los psiquiatras y claro, tiene elementos de la estructura perversa. ¿Mm? Porque como hablábamos, claro, este tipo, aparte del tema del incesto, de transgredir una norma elemental, por llamarlo de alguna forma, comete delitos como la pedofilia. ¿Mm? Tener relaciones con menores de edad que entendemos no tienen los elementos para elaborar lo que es una relación. No sé qué más se nos queda. Guillermo. Mira, yo sí, yo principalmente hacer un par de alusiones también a esto del padre burlado, esta interdicción, digamos, no validada por la madre que opera en las perversiones. De cierta manera, como concluir un poco hablando de la diferencia entre el goce y el placer, donde estaba yo apuntando un poco cómo podíamos hacer la diferencia en términos clínicos de a qué estructura pertenece independiente de los rasgos que esté mostrando. Recordemos que los neuróticos tienen síntomas, los psicóticos fenómenos elementales y, y los perversos tienen actos perversos, ¿ya? Donde se aplican estos fetiches para la satisfacción sexual, conductas sexuales desviadas, donde el goce, hay una certeza del goce propio y del goce del otro, y digamos que aquí esta relación de deseo ilimitado con la madre, porque no hay interdicción, es renegada, recordemos, esta relación de deseo ilimitado queda atrapada en el plano en el registro de lo simbólico. ¿Ya? Por tanto, el yo del perverso está identificado con el yo ideal. A diferencia del ideal del yo, que la separación, lo que siempre se promueve en la neurosis, esto de aspirar a lo que yo deseo sin culpas, sin estos elementos normativos o frases, digamos, super yoicas. Entonces, claro, entonces siempre está puesto el acento ahí entre lo que apuntamos tras cámaras, diferenciar entre psicopatía y perversión. Ya aclaramos que el psicoanálisis no incluye el término psicopático, pero se parece mucho en esto, en el de someter, son demasiado narcisistas, el que pueden pasar piola durante años. La Entonces, ausencia de culpa. exactamente. Pero hablemos del goce. A ver, claramente hay una diferencia y esto ha traído ambigüedad, estoy claro, porque a mí me costó mucho entenderlo también, entre el goce y el placer. ¿Ya? El placer es la descarga libidinar en un objeto. Sabemos que la pulsión tiene una fuente, que es un origen, un esfuerzo que es este empuje, digamos, este esfuerzo de empuje a satisfacerse, tiene un objetivo que es la descarga y un objeto que es la meta donde va a ser descargada. El placer. Tengo hambre, yo como, placer. Quiero tener, no sé, tengo ganas de tener relaciones, orgasmo, placer. Tengo sueño, duermo, placer. El goce es distinto. El goce es el goce. ¿Qué es el goce? Uno goza de lo que no es. Se goza de lo que no es. ¿Ya?
El goce es inconsciente y el goce no tiene objeto. El goce no se sabe que uno está gozando. ¿De qué goza el narcisista? De estos delirios de grandeza, de creerse lo máximo, de que todo el mundo lo mira, que es superior al resto, porque inconscientemente él sabe de que es una persona que no ha sido carente de afecto, que no ha sido valorizada, que ha tenido un desmedro, que quedó fijado en su fase de narcisismo primario, en donde tuvo que necesariamente revertir la libido hacia el yo. Y claro, ¿de qué cosa el obsesivo? O sea, perdón, ya pensemos en la histérica. ¿De qué cosa la histérica? De no pasar por la castración, po. De vivir Mm. en esa eterna fantasía de ser la segunda, del amante, de que entre un tercero en escena, porque goza de no ubicarse en esta posición del triángulo edípico, donde tenía que estar en la posición de la madre y pasar por la castración. Entonces, ¿de qué cosa la histérica? De no satisfacer su deseo, nunca, siempre estar ahí en esta triada. Mm. Goza de lo que no es, ¿ya? Esa es la diferencia entre el goce y el placer. Claro. Entonces, el neurótico obsesivo, ¿de qué cosa? Que en este momento, que cuando entró la sexualidad, se dio cuenta que esto le gustaba, ¿ya? Ahora goza de ser ese tipo rígido, correcto, ordenado. No, a él le gustó esta relación más incestuosa con la madre. En su momento fue demasiado intensa. Entonces, había un goce en la fase predípica, después en la posterior edípica. Fui y ahora no soy lo que fui y de eso gozo, ¿ya? Entonces, dejemos abierto digamos, temática para ver el próximo capítulo, el tema de la Ah, psicopatía y hacer este versus y después adentrarnos con el tema de las neurosis. ¿Te de parece? neurosis, yo creo. Porque o sea, la psicosis, creo que igual lo hemos tocado en programas anteriores indirectamente. Pero el tema de la neurosis obsesiva, de pegarnos un capítulo así como el que hicimos de la histeria, bueno, tú me lo propusiste, pues, y después analizar el caso del hombre de las ratas. Claro, Sería... ¿Mm? claro, o sea, es que yo creo que así, bueno, pongámonos de acuerdo a otras cámaras, pero dejamos abierto este tema y ya no estamos entrando en mares profundos, ¿cachai? Claro. El Oye, goce versus placer, el síntoma del neurótico, el acto perverso, el fenómeno elemental, y ahí vamos ya pidiendo que se repitan a los capítulos anteriores para ya ir entendiendo estos nuevos lenguajes que estamos utilizando. claro, pensaba en alguna suerte de analogía a lo que tú decías que era la diferencia entre el placer y el goce, y pensaba en el tema como del fin y los medios, como que el fin es el placer, pero y se disfruta, pero el goce se disfruta también, pero es como el medio nomás, Por no es supuesto, necesario. Entonces me estaba acordando del caso de Spiniak, que cuando estaban en juicio, a él se le acusaba de pedofilia porque en una de sus fiestas había un menor de edad, pero el tipo tenía 17 años y por el relato que se hace no parecía de esa edad. Entonces, nunca, una colega de Arsi como que estuvo en el juicio argumentando que no se le podía acusar de eso porque no venía el caso dentro del peritaje psicológico, que este tipo claro, no era pedófilo, para nada, porque aparte era sumiso dentro de los temas de las lógicas sadomasoquistas. Entonces él disfrutaba de que defecaran en él, de que lo humillaran, de que lo golpearan. Le hace toda una anamnesis en la cual el tipo refiere que la primera vez que él sintió placer, él lo llama placer, fue una vez que viajó a Estados Unidos y vio en estos avisos de las revistas pornográficas, no sé, los años 70 supongo,
que había un aviso que decía, te voy a hacer sufrir tanto que vas a querer volver. Y ahí a él le cambió la vida, dice, después de ese hecho. Entonces, como en la pedofilia hay una relación como de poder también, de someter al otro, en este caso no calificaba a él, porque no tenía esa parafilia, él no buscaba someter a un menor de edad, al contrario, él quería ser sometido y él sentía placer en todas estas previas, por llamarlo de alguna forma, no en el fin último que es el orgasmo. Entonces todos estos tipos tienen eso, en las descripciones de casos de distintas parafilias, siempre hay mucho juego, hay mucho teatro, que eso es el goce, el teatro, no el fin. Eso imaginaba esta idea del fin y los medios. ¿Okay? Exacto. Así que, bueno, hay una situación que te voy a comentar tras cámara, pero podríamos ir abriendo el programa, o sea, cerrando, y claro, continuar con esto de la neurosis. Ya. Claro, pero es que da para mucho hablar y incorporamos varios elementos que son bastante, no sé, ya fundamentales y digamos complejos de lo que son las teorías psicoanalíticas. Entonces ya lo metimos en el tema de las estructuras. Bueno, hace rato que lo estábamos haciendo, hace Sí. rato que lo estábamos haciendo, pero eso, y Esta dinámica. vez fue a propósito de la película. Ya pues, entonces, bueno, como ya saben, el próximo programa, si es que se nos quedó algo en el tintero o hay alguna fe de ratas, se va a hacer al principio del próximo programa. Porque, claro, como dice Guillermo, es súper extenso y en honor al tiempo también, porque no sé cuánto rato llevamos grabando, ya es hora de ir despidiéndonos. Pucha, un datito así, eh, tu compadre Nietzsche, dicen que fue víctima del tema del perfume del incesto con su hermana Elizabeth. Creo que el tipo estando en el manicomio escribió una carta donde refería que su prisión mental siempre fue por causa de su hermana. Y otros datos curiosos es que la hermana era tan celosa de él y sus eventuales parejas que echó a correr el rumor de que él era homosexual. Y el tipo, de hecho, nunca tuvo parejas ni descendencia ni nada. Y murió en los brazos de su hermana. Eso, Mira, triste. así que Y ya, ya saben, comenten, insultos, garabatos, elogios, más elogios, like, dislike. Los que y, comentan y ponen me gusta en Facebook, también háganlo en YouTube, que es donde vale la pena. por favor, y Y las mi querido suscripciones. secuaz, y las suscripciones. Suscripciones, es importante que se suscriban, ¿ya? Porque tenemos re poco, yo sé por las visualizaciones que tienen los videos de que varias personas no han seguido el programa, pero para YouTube es necesario como registrar la visita y una forma de hacerlo es suscribiéndose. Como les decía, es apretar suscribir y nada más, ¿ya? Y porque también tienen la opción, si quieren que les lleguen notificaciones de que cuando nosotros subamos un video nuevo, lo pueden elegir y si no, no. Entonces, incluso por buena voluntad, los amigos, buena onda, que quizás los aburrimos a los 10 minutos, igual suscríbanse, ¿ya? Y eso, pues, buenas noches y gracias por escucharnos.
Los queremos mucho. Vale. Chao, Guillermo. Chao. Estamos Nos vemos. compañeros.